Llama la atención mientras meditaba en esta palabra que este ciego, amén, no había perdido sus esperanzas de recibir su milagro. Mi amado hermano, eso es lo que Dios quiere, que cuando tú, mi amado hermano, que cuando tú quieras recibir algo de Él, tienes que acercarte hacia Jesús con fe. Mire qué tremendo. Tienes que acercarte con fe hacia donde Jesús está. Me llamaba la atención, este es un hombre ciego. Pero sin embargo, mi amado hermano, este hombre cuando escuchó, este hombre ni siquiera veía que Jesús estaba caminando, que si Jesús, él ni siquiera podía ver el físico, el rostro de Jesús, ni siquiera lo conocía. Pero algo impresionante de este ciego que escuchó, mire qué tremendo, escuchó que Jesús iba por ahí, escuchó que a lo mejor alguien hablaba de Jesucristo en Nazaret. Y me imagino que a este ciego le informaron que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús andaba dando vista a los ciegos. Y me imagino que este ciego, dice la Biblia, que cuando escuchó, dice la palabra, que Jesús pasaba cerca donde él estaba, comenzó, dice la Biblia, a gritar, comenzó a ponerse en movimiento. Mire qué tremendo. Siempre la fe, mi amado hermano, te pondrá en movimiento cuando muchas veces tú estás sentado. Ese es el problema de mucha gente, que muchas veces está buscando un milagro de parte de Dios, pero estás sentado, no te mueves. Aquel ciego, mi amado hermano, estaba sentado. ¿Sabe por qué? Porque no había escuchado que había un Cristo que sanaba. No había escuchado que había un Cristo que sanaba a los enfermos. Un Cristo que perdonaba, un Cristo que libertaba al que estaba atado, le daba libertad. Pero sin embargo, este ciego me impresionó. Porque cuando este ciego escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, alguien tuvo que haber hablado para que este ciego escuchara. Mira qué tremendo. Alguien le tuvo que decir: ahí va Jesús, el que sana a los enfermos. Y este ciego, cuando comenzó a escuchar que Jesucristo iba caminando por aquel lugar, ¿sabe qué pasó? Nadie lo pudo callar. Dice la Biblia que este ciego comenzó a provocar su milagro. Mire qué tremendo. Ahora, desde el momento que este ciego comenzó a provocar su milagro, comenzó a provocarlo con fe. Ese es el problema en los últimos tiempos, que mucha gente quiere sanidad en su cuerpo, está esperando un milagro, una petición delante de Dios, pero no estás provocando tu milagro con fe. Este ciego comenzó a provocar su milagro, comenzó a gritar diciendo: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego no se quedó callado, aquel ciego comenzó a provocar. Mi amado hermano, él sabía que cuando él provocara su milagro con fe, Jesucristo iba a sanarlo. Jesucristo, mi amado hermano, iba a hacer la obra que él desde ya tiempos estaba esperando. A lo mejor yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando un milagro de parte de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Este ciego me llamó la atención, porque este fue un ciego que provocó su milagro, pero no lo provocó solo por provocarlo, sino que él comenzó a provocar su milagro, pero con fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este ciego sabía que para recibir un milagro de Cristo tenía que provocar su milagro, pero tenía que actuar en fe. Ese es el problema en los últimos tiempos, mi amado hermano, que mucha gente quiere un milagro de parte de Dios, pero a la hora de acercarte a pedirle eso que le estás pidiendo a Dios, no lo estás actuando con fe. Pero déjame decirte que si tú quieres, mi amado hermano, que el milagro suceda en tu vida, comienza a hacer lo que este ciego Bartimeo hizo. Este ciego, amado hermano, no podía ver a Jesús, pero sin embargo escuchó. Cuando aquel hombre escuchó, comenzó a ponerse en movimiento. Aquel ciego estaba sentado. Hay mucha gente, mi amado hermano, que está sentada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes fe, cuando tú no le crees a Dios, mi amado hermano, vas a estar paralizado. Pero inmediatamente cuando aquel ciego escuchó que Jesucristo iba, comenzó a tener fe, y la fe comenzó a ponerlo en movimiento. Hoy vengo a decirte, si tú quieres recibir tu milagro, hoy es tiempo de que comiences a poner en movimiento la fe que tú cargas, puesta en Cristo Jesús. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Mire qué tremendo. O sea, para aquel ciego comenzó a escuchar que Jesucristo sanaba. Y cuando aquel ciego escuchó la palabra que Jesucristo sanaba, comenzó a ponerse en movimiento según lo que escuchó. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. O sea, la fe no es por lo que tú ves. Aquel ciego no pudo ver a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque era ciego. Pero sin embargo, aquel ciego, mi amado hermano, aquel ciego no necesitó ver para creer que podía recibir la vista. Aquel ciego no necesitó ver para entender que Jesucristo podía hacer el milagro en su vida, mi amado hermano. Por eso es que la fe viene por el oír. La fe no viene por lo que tú ves. Aquel ciego comenzó a provocar su milagro sin él poder ver a Jesús, pero creyendo, mi amado hermano, creyendo que esas cosas que él no podía ver, las iba a ver en la realidad, mi amado hermano. Hay cosas que lo que tú tienes que hacer
es provocarlas. Este ciego me dejó impactado. Porque este ciego, mi amado hermano, desde el momento que Jesús pasó por aquel lugar, no se quedó callado y comenzó a gritar. Mire qué tremendo. Es decir, que aquel hombre comenzó a provocar la obra, la sanidad que quería que Jesucristo hiciera en su vida. Mira qué tremendo. Eso es lo que está pasando. Si tú quieres que Cristo haga un milagro, provoca tu milagro, pero hazlo con fe. Aquel ciego no provocó su milagro, mi amado hermano, con duda. Aquel ciego comenzó a decir: Señor, ten misericordia de mí. Y a pesar de que le reprendían, mi amado hermano, aquel ciego estaba dispuesto, mi amado hermano, a no callarse. Estaba dispuesto a recibir su sanidad. Estaba dispuesto a recibir su milagro, mi amado hermano. A lo mejor el diablo y los demonios te van a decir: ya Dios no va a hacer la obra en tu vida. Ya Dios no te va a conceder lo que tú le estás pidiendo. A lo mejor yo no sé cuántos años tú llevas sentado esperando tu milagro. Pero vengo a decirte: es tiempo, mi amado hermano, de que ya no estés sentado. Hoy es tiempo de que te pongas en movimiento, igual que este ciego. Gloria sea al Señor. Y este ciego, mi amado hermano, por mucho tiempo llevaba sentado y mendigando. Es decir, que aquel ciego estaba paralizado. Porque eso es lo que pasa, que mucha gente, cuando tú no tienes fe, estás parado, estás paralizado, no puedes avanzar. Y este ciego estaba mendigando, pero su tiempo de mendigar se le había terminado. Mira qué lindo. Siempre cuando tú provocas tu milagro con fe, el tiempo de mendigar se te había terminado. Aquel ciego creyó la palabra cuando alguien dijo: ahí va Jesucristo. Y aquel ciego comenzó a provocar la sanidad en su vista. Comenzó a provocar, mi amado hermano, sabía que si él provocaba su milagro con fe, Jesucristo iba a hacer la obra. A pesar, dice la Biblia, que los discípulos le reprendían y le decían: cállate. Pero sin embargo, aquel ciego, él sabía que lo que él había provocado, él sabía que lo iba a tener con fe. Mi amado hermano, cuando tú provocas un milagro con fe, no importa lo que el diablo, los demonios y la gente te diga, tú vas a seguir avanzando. Porque ¿sabes por qué? Porque desde el momento que provocaste tu milagro, sabías, mi amado hermano, que la fe era más poderosa que las oposiciones. Era más poderoso que aquellos que a lo mejor te van a reprender. Es más poderoso que a lo mejor que el diablo y los demonios van a querer desanimarte. ¿Cuánta gente le está pidiendo algo a Dios y te ha desanimado? Ese es el problema, que mucha gente se desanima. Pero aquel ciego, mi amado hermano, a pesar de que le reprendían, le decían: cállate. Aquel ciego, dice la Biblia, que más gritaba. O sea, aquel ciego, a pesar de que había gente alrededor que lo quería callar y le quería impedir su milagro, aquel ciego comenzó a gritar más, siguió provocando su milagro. Eso es lo que pasa cuando tú te mueves en fe. Desde el momento que tú creíste a esa palabra, desde el momento que tú creíste que era poderoso al que te dio la promesa, nada te va a poder detener. Aquel sabía que era Jesucristo el que andaba caminando. Y aquel dijo: si Jesucristo está aquí, Él me va a sanar. Aquella gente, mi amado hermano, aquellos discípulos comenzaron a reprenderle, pero él comenzó a gritar más. Y mire, algo tremendo. Este hombre ciego, si este hombre se hubiera quedado callado, no hubiera recibido su milagro. Pero sin embargo, mi amado hermano, muchas veces Satanás va a querer desanimarte, la gente va a querer callarte, va a querer muchas veces desanimarte para que no sigas clamando en aquellas cosas que tú llevas esperando en Dios. Este ciego vinieron muchas veces críticas. Vinieron mucha gente que lo desanimaba, le dijeron: cállate, le reprendían, pero él no se cayó. Él no se cayó, ni le hizo caso a lo que la gente le decía. Hoy vengo a decirte: a lo mejor tú estás esperando un milagro de Dios, pero no le hagas caso a lo que la gente te dice. Sigue avanzando. Si tú creíste, si tú crees que Dios va a hacer el milagro en tu vida, sigue marchando, no te detengas. Este ciego, desde el momento que se levantó, desde el momento que comenzó a gritar, él sabía que el milagro estaba hecho. Lo que él tenía que hacer era provocar su milagro con fe para que el milagro se manifestara. Aquel ciego no estaba viendo su milagro, pero aquel ciego sabía que si él usaba la fe, el milagro se iba a manifestar. Es tremendo, amado hermano. Aquel ciego por mucho tiempo estaba sentado mendigando. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba escuchar una palabra que le diera fe. Porque nadie puede tener fe sin antes no escuchar la palabra. Por eso el libro de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Cuando tú escuchas, si tú quieres tener más fe para provocar tu milagro, lo que tienes que hacer es escuchar más. Algo impresionante, que este ciego estaba paralizado. Pero en el momento que este ciego escuchó, mi amado, algo comenzó a cambiar en su mente. Que aquel ciego, a pesar de que no veía su milagro, comenzó a declararlo como que si lo veía. Aquel ciego no podía ver, pero comenzó, mi amado hermano, a provocar su milagro. Que si él comenzaba a gritar, que si él comenzaba a mentar el nombre de Jesús, la vista la iba a recibir. Mira qué tremendo.
Y aquel ciego por mucho tiempo estaba paralizado, estaba sentado. Hay mucha gente que la incredulidad, los planes y los propósitos de Dios se han detenido en tu vida porque has dudado. Aquel ciego, mi amado hermano, estaba con duda. Aquel ciego estaba paralizado porque no había escuchado que Jesús pasaba. Es decir, que lo que te pone en movimiento es la fe. Cuando tú tienes fe, no puedes estar estancado. Cuando tú tienes fe, tienes que estar provocando, tienes que estarle creyendo a Dios en lo que tú, mi amado hermano, le has pedido. Cuando tú tienes fe, no hay obstáculo que te pueda detener. Cuando tú tienes fe, mi amado hermano, aunque la gente te reprenda, aunque la gente te desanime, aunque se te levanten los demonios, tú vas a seguir avanzando. Porque tú sabes que la fe es indetenible ante lo que tú has creído. Y este ciego, dice la Biblia, que cuando Jesús oyó que aquel ciego siguió gritando, a Jesús comenzó a llamarle la atención. Mira qué tremendo. Jesús sabía que en aquel hombre había algo que era fe. Jesús sabía que en aquel ciego había algo diferente. Que aquel ciego, aquellas reprensiones que sus discípulos le estaban dando, no le pudieron apagar la fe. Yo no sé qué cosas te han querido apagar la fe. Satanás muchas veces va a querer apagarte la fe. Pero aquel ciego Bartimeo, Jesús se dio cuenta que a pesar de que lo reprendieron, aquel ciego no se quedó callado. Y Jesús, al ver la actitud de este ciego, él comenzó a ver que en este ciego había fe en él. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo lo observa y comienza a ver que a pesar de las críticas, a pesar de la reprensión, a pesar que le está diciendo cállate, él comienza a gritar más. Hoy vengo a decirte, provoca tu milagro. Y algo impresionante, que cuando Jesús, dice la Biblia, le dijo acércate. Mira, lo dijeron acércate, él te llama. ¿Qué fue lo que provocó el milagro sobre este ciego? Fue su fe. Cuando tú provocas tu milagro con fe, vas a recibir lo que has pedido. Por eso dice la Biblia que todo lo que pidieres en oración con fe, Dios te lo dará. Pero sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Si tú quieres agradar a Dios en esta noche, si tú quieres agradar a Dios en lo que le estás pidiendo, tienes que moverte con fe. Y podemos ver que aquel ciego ya no era aquel ciego que mendigaba, sino que era un ciego que tenía la vista, y ahora aquel ciego podía, mi amado hermano, trabajar para sostenerse. Mire qué tremendo. Aquel ciego por mucho tiempo estaba mendigando, pero ya no era aquel ciego que mendigaba. Ahora era aquel ciego que podía ver, y era un ciego que estaba caminando. Ya aquel ciego ya no tropezaba, era un ciego que podía ver dónde podía caminar, mi amado hermano. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, mi amado hermano. Que provoques lo que Él, la palabra que Él un día te dio. Que no la ignores, que no dudes de la palabra que un día Dios te dio, sino que sigas creyendo en esa palabra que Dios te ha dado. Y este ciego me impresionó, porque dice la Biblia que recibió la vista. ¿Sabe por qué recibió la vista? Porque provocó su milagro con fe. Hoy es tiempo de que tú provoques ese milagro con fe. Y aquel hombre ciego, mi amado hermano, desde ahí se terminó la historia de decir el ciego Bartimeo. Ahora Bartimeo, aquel que podía ver. Ahora era Bartimeo, ya no era el que mendigaba, sino que era aquel, mi amado hermano, que podía caminar con Jesús. Era aquel ciego, mi amado hermano. Ahora el ciego ya no era, mi amado hermano, algo que la gente decía era un ciego. Ahora después era una historia, decían, ahí va el que era ciego, ahí va el que mendigaba. Mira qué tremendo, cuando tú provocas tu milagro, todo lo que un día tú viviste como mendigando, como detenido, va a ser historia. Aquel ciego podemos ver que cuando él provocó su milagro con fe, recibió su vista. Y no solo recibe su vista, sino que también él dejó una historia. Mucha gente decía, ahí va el que era ciego. Pero aquí en el momento que aquel hombre provocó su milagro, ya no era ciego, sino que aquel ciego comenzaba a ver. Y eso es lo que a mí me impacta, que siempre cuando tú te acercas a Cristo con fe, algo sobrenatural va a pasar. Y me llama la atención, amén, de aquella mujer del flujo de sangre. De aquella mujer del flujo de sangre que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, 25 en adelante. Una mujer, dice la Biblia, que por mucho tiempo llevaba 12 años, mi amado hermano. 12 años que tenía, que padecía de flujo de sangre. Pero dice la Biblia, amado hermano, que ella había gastado todo su dinero en los médicos, pero antes le iba peor. Es decir, que aquella mujer había puesto su confianza en los médicos con fe, pero había puesto la fe en personas equivocadas. Mi amado hermano, muchas veces hay personas que le creen a Dios, pero muchas veces estás poniendo tu fe en personas equivocadas donde no te van a ayudar. Mi amado hermano, donde no te van a poder ayudar en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero esta mujer, dice la Biblia, que llevaba 12 años de flujo de sangre. Dice la Biblia que aparecía de un azote, pero llegó un momento donde escuchó, dice, que Jesús también pasaba.
Y cuando ella comenzó a escuchar que Jesús pasaba, comenzó a declarar, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana. Mira qué lindo. Es decir, que aquella mujer, antes de tocar el borde de manto de Jesús, comenzó a provocar su sanidad, comenzó a provocar su milagro, comenzó a provocar lo que ella quería en su vida, mi amado hermano. Vengo a decirte en esta hora, comienza a provocar lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Comienza a provocar aquellas cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Aquella mujer, antes de acercarse a Jesús, primero declaró su sanidad. Primero, mi amado hermano, declaró su milagro con fe y comenzó a actuar, comenzó a caminar por aquella palabra con fe que ella había declarado, sabiendo que si ella tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana de aquel azote, ella iba a ser sana de aquella enfermedad. Hoy vengo a decirte, comienza a provocar tu milagro con fe. Y algo impresionante, que aquella fe, aquella declaración que ella hace, la comenzó a poner en movimiento. Mira lo que hace la fe. Cuando tú crees a una palabra, tú te mueves en esa palabra por lo que tú declaraste con fe. Y aquella mujer, dice la Biblia, que había una gran multitud que iba con Jesús, y ella sin embargo se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando Jesús, dice la Biblia, sintió algo diferente, él dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que poder ha salido de mí. Jesucristo comenzó a entender, mi amado hermano, que algo diferente había salido de él. Había alguien que le había tocado, y sus discípulos le decían, Señor, la multitud te aprieta, la multitud te agolpea, y tú estás diciendo que alguien te ha tocado. Pero Jesús comenzó a decirle, yo he sentido que ha salido poder de mí. Jesús sabía que aquella mujer, mi amado hermano, había tocado el borde de su manto, lo había tocado pero con la fe. Jesús sabía, mi amado hermano, que de la única manera que el poder saliera hacia la vida de alguien, ese poder de la única manera que salía era con fe. Mire qué tremendo. Y Jesús, cuando miró que aquella mujer le tocó el borde de su manto, Jesús comenzó a decir, ha salido poder de mí. Jesús sabía que muchos lo tocaban, pero Jesús sabía que ese toque que aquella mujer le había dado era un toque con fe. Era un toque, mi amado hermano, no era un toque como los demás que lo apretaban. Era un toque, mi amado. Jesús dijo, poder ha salido de mí. Y Jesús comenzó a llamarle la atención donde había una mujer que se había acercado a él, pero con fe. Jesús sentía un toque diferente. Siempre cuando tú toques a Jesús con algo, con tu fe, Jesús va a comenzar a llamarte la atención hacia tu vida. Jesús quería saber quién era aquella mujer que había tocado el borde de su manto. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo sabía que ese toque que esa mujer le había dado era un toque diferente. Jesús entendió que ese toque de poder hacia ella solamente salía en el Espíritu. Solamente lo podía provocar alguien con fe. Jesucristo sabía que ese poder no salía por cualquier toque normal que alguien tocara. Jesús sabía que era de la única manera que ese toque de poder podía salir de su cuerpo era cuando alguien se acercaba a tocarlo con fe. Por eso Jesucristo comenzó a decir, alguien me ha tocado. Jesucristo comenzó a ver quién era aquella mujer que había provocado su milagro con fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo sabía que nadie podía provocar ese milagro. Nadie podía producir que el poder saliera de Cristo si no se acercaba con fe. Mi amado hermano, cuando tú te acercas a Dios con fe, vas a provocar que el poder de Dios descienda sobre tu vida. Inmediatamente cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús, el poder de Jesucristo sale y se mete en aquella mujer. Por eso Jesucristo dice, alguien me ha tocado, yo he sentido que el poder ha salido de mí. Siempre cuando tú provoques a Cristo con fe, cuando tú provoques tu milagro y te atrevas a tocar el borde del manto del Maestro, tú vas a provocar el milagro y poder va a salir de Cristo y Jesucristo te va a dar poder. Gloria sea al Señor. Y Jesucristo comenzó a notar algo diferente. Jesucristo notaba que mucha gente lo tocaba. Pero sin embargo, fíjate, cuando tú provocas tu milagro con fe y tú te atreves a tocar a Jesucristo, Jesucristo entendió que aquel toque de aquella mujer no era un toque, no era un apretón como en la multitud. Dice la Biblia que la multitud lo apretaba. Que la multitud, dice la Biblia, apretaba al Maestro y los discípulos decían, Señor, la multitud te aprieta. Pero Jesús dijo, no. Es que, dijo, los apretones que me están dando es diferente a este toque que alguien me dio. Jesucristo está diciendo, este toque, este poder que salió de mí, no puede salir sin antes alguien no se acerca a mí con fe. Jesús sabía que aquella mujer había provocado que el poder saliera de él. ¿Sabe por qué? Porque se había acercado con fe. Cuando tú te acercas a Dios con fe, vas a provocar que el poder de Cristo descienda sobre tu vida. Vas a provocar que el poder de Dios descienda sobre tu vida. Vas a provocar que la sanidad descienda sobre tu cuerpo. Inmediatamente dice la palabra que cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús, dice la Biblia que quedó sana de aquel azote. Mira qué lindo. Siempre cuando tú te acerques con fe a Cristo, cuando tú provocas tu milagro con fe,
vas a tocar el borde del maestro y va a comenzar a producir la sanidad que tú estás esperando. Yo no sé a lo mejor qué es lo que tú estás esperando en Dios, pero esta mujer se acercó con fe y dijo, antes de ella tocar el borde, dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto, algo diferente va a pasar en mí. Y fíjate, según su declaración, aquella mujer está viendo que así le sucedió. Inmediatamente cuando aquella mujer toca el borde del manto de Jesús, a pesar de que había oposiciones, a pesar de que había una gran multitud, pero aquella multitud no impidió, mi amado hermano, de que aquella mujer siguiera provocando su milagro. Porque cuando tú provocas tu milagro con fe y cuando tú sales a provocar tu milagro con fe, puede haber multitudes, puede haber oposiciones, pero nadie ni nada te va a poder apagar la fe que tú llevas para que tu milagro Cristo te lo dé. Y aquella mujer y Cristo comenzó, dice la Biblia, a preguntar. Mire qué tremendo. Cuando tú tocas, acá hay un punto muy importante. Cuando tú tocas a Jesucristo, cuando tú provocas el milagro con fe y te acercas a Cristo con fe y lo tocas, tú vas a hacer que la atención de Cristo se ponga hacia tu vida. Por eso Jesucristo viene seguido caminando. Lo que a Jesucristo le llama la atención es que sale poder. Jesucristo está diciendo, mucha gente me está tocando, pero este toque que he sentido es diferente a los demás toques que esta gente me va dando. Jesucristo comenzó a interesarse. Jesucristo comenzó a llamarle la atención, a ver que había alguien que había provocado que el poder de él saliera sobre esa persona. Mira, querido, cuando tú te mueves con fe, vas a provocar, amén, que Cristo comience a fijarse en tu vida. Y podemos ver que Cristo comenzó a fijarse en esta mujer. Él comenzó a decir, ¿quién me ha tocado? Jesucristo iba caminando, pero Jesucristo se detuvo. Mira qué lindo. Cuando tú provocas tu milagro con fe, vas a hacer que Cristo se detenga y se enfoque sobre tu vida. Vas a provocar que Cristo, mi amado hermano, vas a provocar que Cristo comience a llamarle la atención en lo que tú has hecho. Lo que a Cristo le llama la atención es que ese poder no puede salir si no es con fe. Jesús sabía que la sanidad que aquella mujer se lleva en su cuerpo, Jesús sabía que el poder que ha salido de él, ningún ser humano lo podía recibir, lo podía provocar, a no ser que se acercara con fe. Pero en esta hora el mensaje es, provoca tu milagro con fe. Esta mujer, dice la Biblia, que inmediatamente cuando tocó el borde del manto de Jesús, quedó sana de aquel azote. Mira qué lindo. Ahora, algo impresionante, que esta mujer, dice la Biblia, que se acercó con fe. Esta mujer tenía fe. El problema era que había puesto su confianza